Le hablaban un idioma extraño, que hasta la fecha yo no he sabido qué tipo de lengua era, pero su abuela le hablaba en español, muy claro. Anécdotas paranormales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes un episodio más de Anécdotas Paranormales. Les saluda su amigo y servidor, el abuelo George. ¿Recuerdan que en el episodio pasado hablé sobre que nos están cerrando el canal? Ya hemos mandado algunos correos a la plataforma y no hemos recibido contestación al respecto, por lo que aún no sabemos de qué se trata. Pero como les dije, vamos a seguir informándoles de esta situación. Así que por el momento el canal continúa abierto. Pero no todo son malas noticias. Recuerden que estamos a punto de llegar ya a los 1000 miembros del mejor club del terror. Así que muy pronto lanzaremos una nueva miniserie, de la cual ya estamos cocinando por aquí. Ya estamos haciendo los últimos retoques para comenzar a grabarla. Y le estamos en verdad poniendo todo el empeño y terror que ustedes se merecen. Bien, ahora pasemos rápidamente a enviarle un saludo muy afectuoso a Sol Diarman, que nos escucha desde el Estado de México, a Pietro Maximov, que nos escucha desde España. Saludos a todos nuestros amigos de España. Y a Ana Ruiz, que no nos dice de dónde nos escucha, pero saludos hasta donde se encuentre. Y claro que sí. Y por supuesto también a todos nuestros audioescuchas, que les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este proyecto. Bien, la pregunta de cada miércoles: ¿cuántos de ustedes han recibido una herencia? Ya sean bienes económicos o materiales como son autos, departamentos, casas, etcétera, ¿no? Pues bueno, en el episodio de hoy una suscriptora nos relata un momento de felicidad cuando recibió casi una mansión en el momento indicado, con un verdadero final inesperado que vamos a ver a continuación, así que vámonos a este. Apaguen la luz y pónganse cómodos con sus audífonos. Prepárense para recibir su dosis de terror y adrenalina auditiva. Soy el abuelo George. Comenzamos. Esta historia es compartida por Abelina Reyes, de Pátzcuaro, Michoacán. Hola, muy buenas noches a todos. Me llamo Abelina, pero todos en casa, amigos, vecinos, me llaman Abby. Por muchos años trabajé en un supermercado. Quien trabaje o haya trabajado en estos lugares saben lo estresante y lo cansado que es el día a día. Aquí solo hay días malos y días pésimos, como el que tuve hace unos años. Demasiado trabajo y hasta horas extras tuve que cubrir por los retrasos que tuve en el mes. Tuve que hacerlo para no perder el bono de puntualidad. La nana de mi pequeña me dijo que no podía quedarse tanto tiempo, por lo que tuve que poner un pretexto para poder cubrir esas horas extras al día siguiente. Salí disparada a la casa. Llegué y la nana estaba algo disgustada. Pero bueno, todo salió bien. Como toda mujer mexicana, llegué a lavar, a hacer de comer y a hacer la casa de los desastres que había hecho mi niña. Para serle sincera, estaba fastidiada y algo disgustada, pues en la casa no andaba del todo bien. Estaba retrasada con la renta, el teléfono y las presiones económicas me estaban sofocando, y tal vez el ajetreo era lo que me hacía olvidar un poco. Después de terminar las tareas, terminé con un terrible dolor de cabeza que hacía que sintiera como si mi cerebro fuese a explotar. Tomé una aspirina, pero no sirvió de mucho.
Ahí el celular vino a taladrarme en mi cabeza. Miré el remitente, pero era un número desconocido. He sabido de algunas estafas y extorsiones que suelen hacer las personas que están dentro de la cárcel con el fin de obtener dinero, así que no contesté. Al fin pude descansar como a las 3 de la mañana. Me metí a bañar, en verdad ya quería relajarme, pero ahí continuó sonando el bendito celular. Y muy enojada contesté. Bueno, Buenas noches. Disculpe la hora de la llamada. Permítame presentarme. Soy el licenciado Sánchez. Hablo de la notaría 117 de Pátzcuaro, Michoacán. Tengo el gusto con la señora Avelina Reyes. efectivamente, señor, no son horas de llamar. ¿Qué es lo que quiere? Lamento el inconveniente, señora. Mire, el motivo de mi llamada es para darle una lamentable noticia. No sé si ya tenga conocimiento. Ay, por favor, mire, licenciado, por favor, al grano. En verdad tengo mucho sueño, me duele la cabeza y no estoy de humor. Claro, disculpe. Es para informarle que la señora Alfonsina Reyes falleció recientemente y es necesario que se presente ya sea en la casa de la difunta o en la notaría. Repito, la número 117 de Pátzcuaro. Yo no entendía el por qué me hablaba. Mi abuela y mi familia no eran muy unidas, y el resto de la familia decía que la abuela había robado la fortuna familiar y se había exiliado cortando todo contacto con el mundo exterior. Yo ya ni siquiera recordaba su rostro, por lo que la noticia no fue algo muy impactante para mí. Digo, no me malinterpreten, qué mal que haya fallecido, pero para serles sincera no sentí feo, y aún así no entendía por qué la llamada. Escuche, señor Sánchez, lamento lo sucedido, pero ¿yo qué tengo que ver en todo esto? Bueno, la cuestión es que la señora Alfonsina Reyes la ha nombrado como heredera en su testamento, y es necesario que acuda para comenzar con los trámites lo antes posible. Eso se me hacía una clásica estafa, pero me dolía mucho la cabeza, como para hacer más preguntas y cuestionar al susodicho licenciado. Así que le dije que asistiría a la hora señalada y colgué. Terminé de bañarme y fui a mi cama. Me recosté otro momento para dejar que el puño de analgésicos que me había tomado hicieran efecto en mi migraña. Unos minutos después, al fin me pude levantar sin dolor y me di una ducha para irme a mi trabajo. Para serle sincera, ya hasta se me había olvidado lo de la famosa lectura del testamento, que sería a las 4 en punto esa misma tarde. Pero en ese momento recibí un mensaje del licenciado Sánchez, diciéndome que era imprescindible que fuera. Yo tenía que elegir, decidirme entre perder mi premio de puntualidad e ir a la notaría, o ir a trabajar y dejar que el celular me volviera loca. Por azares del destino, decidí jugármela. Tomé a mi niña y le hablé a la nana para que ya no fuera, y me dirigí a aquel lugar que me habían dicho. Pasaron algunas horas, pero al fin llegué a la casa de la abuela. Desde la entrada me sorprendió mucho verla, más que por el enorme tamaño. Fue más por el aspecto de la fachada, que era escalofriante. La pintura estaba muy maltratada y algunos arbustos habían invadido parte de las ventanas. Sin embargo, al entrar, su interior era bastante lindo y acogedor. Había una chimenea en medio de la sala de estar, bastante hermosa. Sin más, el abogado me llamó a la mesa, donde ya estaba un tipo que resultó ser el juez y amigo de la abuela, lo que facilitó los trámites. Entonces, al fin dio inicio a la lectura del testamento. Tal vez era mi parecer, pero tanto el abogado como el juez parecían muy ansiosos de salir de ahí. Comenzó dando los buenos días y pasó sin más a la introducción. Estamos aquí por el lamentable fallecimiento de la señora Alfonsina Reyes, abuela de la señorita Avelina Reyes, quien fue nombrada para transferirle la posesión de la totalidad de los bienes. Sinceramente, yo no estaba muy atenta, así que se fue borrando el aburrido discurso, mientras que en mi mente pensaba en cómo rayos podría pagar la manutención e impuestos de tan enorme casa. Salí del trance cuando el juez me acercó los papeles que debía firmar
para hacer oficial la transferencia. Entonces, ahí tanto el juez como el abogado me dieron la mano y sin esperar un solo minuto más, salieron corriendo en sus vehículos, dejándome algunas indicaciones que tenía que hacer para realizar los trámites de las escrituras y cambiar el nombre de los servicios básicos de la casa, que aún seguían a nombre de mi abuela. Aquí cortaré un poco la historia para no aburrirlos con el terrible papeleo que tuve que pasar en las oficinas gubernamentales. Así que les diré que cuando al fin pasó el trauma burocrático, no podía creer que esa enorme casa ahora fuese mía y de mi bebé. Cabe mencionar que ya no tuve que preocuparme por los costos de la manutención o de los impuestos, ya que la fortuna de la abuela era bastante jugosa y suficiente como para ya no trabajar más en mi vida. La primera noche que pasé en esa casa me puse a limpiar un poco, ya que no me gustaba mucho su aspecto actual. Terminé muy cansada y aún había muchísimas zonas por asear y renovar, que al fin pude darle una buena vibra a la casa. Me di un rico baño de burbujas en el jacuzzi y me preparé muchos bocadillos para ver una película en la sala junto a mi niña, que aseguré a su asiento reclinable. Dormité por unos instantes, pero me despertó la estática en la televisión. Lo sé cómo suena eso. Se supone que en las televisiones con señal digital ya no hay estática. Sin embargo, aquí la había y era fuerte. De repente se apagó y pude ver en el reflejo a algo que se dirigía al pasillo. Me asusté un poco, pero decidí seguir a aquello que vi. Pregunté en repetidas ocasiones que si había alguien en la casa. Me pasó por la mente que tal vez algún trabajador de la abuela seguía ahí y yo ni me había enterado. Pero no recibí respuesta alguna. Entonces amenacé con llamar a la policía si no se mostraba. Pero no hubo respuesta de retorno. Supuse que mis nervios estaban algo alterados por la nueva adquisición. Así que no insistí. Levanté todo, tomé a mi niña y me dirigí a mi habitación para poder dormir. El reloj pegado a la pared marcaba las 3 de la madrugada. Algo hizo que me despertara. No sé si fue el viento o algo más, pero sentí un jalón en las sábanas que terminaron en el suelo. Como se suponía que estaba casi sola en la casa, otra vez lo atribuí que apenas me estaba acostumbrando al cambio. Pero como en mi mente solo podía pensar que ya no tenía que trabajar al día siguiente, volví a dormir muy tranquila. Desperté otra vez muy temprano, pero no por un dolor de cabeza, sino por el frío penetrante que había en la casa. Era tanto que el termómetro llegaba casi a niveles congelantes. Algo extraño, pues según yo, estaba encendido el calefactor. Le puse todas las cobijas a mi bebé y fui a revisarlo. Cuando fui al lugar donde se encontraba, estaba completamente destruido. Y no fue un accidente. Estaba segura que algo o alguien lo había hecho a propósito. Parecía como si unas pinzas de esas enormes lo hubiesen atravesado. Entonces prendí todas las luces de la casa y revisé como loca terraza, jardín y hasta el último rincón. Pero no encontré nada. Decidí que lo primero que haría al día siguiente sería llamar a una empresa de seguridad para que me instalaran una alarma y a alguien para que me reemplazara el calefactor. Al día siguiente hice exactamente eso y decidí ir de compras. De camino al súper pensaba entre mí: ¿qué estará pasando en la casa? ¿Quién destruyó el calefactor? ¿Quién me arrebató las sábanas en la madrugada? ¿Y quién o qué era eso en el reflejo del televisor?
Durante el trayecto al supermercado estuvieron esas y 1000 cuestiones más en mi cabeza. Al terminar mis compras, me dirigí a la caja, pagué y al salir, me topé con una mujer mayor que yo no conocía, pero al parecer, ella sí conocía la casa. No pregunten el cómo o el por qué, porque tampoco tengo respuesta para eso. Lo que esa mujer me dijo fue algo inquietante. Mi niña, no te quedes ahí. Esa casa no está bien. Ahí pasan cosas. Eso me dejó muy intranquila. No la cuestioné y solo para no ser descortés, le di las gracias y me fui directo a casa. Volviendo a examinar la casa, encontré el sótano y dentro de este había otra puerta que tenía un letrero en colores rojo y amarillo que decía "No abrir". Conforme me acercaba, un olor putrefacto salía de la nada. Entonces, sentí algo en mis espaldas. Era como si alguien hubiese pasado. La brisa se sentía. Me asusté y salí corriendo a la casa. Recogí a mi niña y volví a salir hacia el jardín, a una parte donde yo aún todavía no había explorado. Entre los arbustos había 2 puntos luminosos que se asemejaban a unos ojos. Ya estaba anocheciendo. Me acerqué y encontré algunos huesos de animal, supongo, algunas figuras extrañas hechas con ramas y unos espejos diminutos colgados en el árbol. Eso sin duda alguna parecía la clásica escena de algún ritual de magia negra. Tomé mi rebozo, envolví a mi niña y la puse a mi espalda. Tomé un trinche que estaba en el jardín y con el mucho o poco valor que tenía, me dirigí hacia el sótano para ver qué había dentro de aquella extraña puerta. Después de haber pateado y golpeado aquella puerta, se abrió. No podía creer lo que estaba viendo. Dentro había una especie de catacumba. Había una lápida en el centro y un altar en todo alrededor, donde había decenas y decenas de objetos extraños, similares a los que había en el jardín. En la lápida estaba grabado el nombre de mi abuela. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y salí corriendo de ese lugar. Ya estaba anocheciendo y la luz se había ido. Crucé por la sala y en uno de los rincones pude ver una silueta que estaba sentada en una silla de ruedas. No sé quién era, pero se parecía mucho a uno de los retratos que estaban en la sala. Casi me hago del susto cuando escuché: Hola, Abby. Hola, Abby. Salí de aquella casa asustada y al mismo tiempo furiosa. Busqué al abogado por cielo, mar y tierra. Cuando al fin lo encontré, me le fui a los golpes mientras que le exigía que me explicara qué rayos estaba pasando en esa casa. Sus compañeros me detuvieron, pero él dijo que me soltara y me pasó a su oficina. Lo que me dijo me dejó helada. Está bien, señora. Voy a decirle qué es lo que pasa. A ciencia cierta, ni siquiera yo puedo explicar todo lo que está pasando. Hace poco más de un año, su abuela un día me llamó para redactar un testamento. Yo asistí a la casa. Supongo que me estaban esperando porque los sirvientes me dejaron pasar. Esperé como media hora en la sala, pero su señora abuela no aparecía. Y el ser humano por naturaleza es curioso. Así que me puse a recorrer la casa, principalmente el jardín. Ahí fue donde vi la entrada al sótano. Las puertas estaban abiertas y la curiosidad me ganó. Ojalá y no hubiera bajado.
porque ahí pude escuchar a su abuela, pero no estaba sola. Alguien más la acompañaba. Ese alguien le hablaba en un idioma extraño, que hasta la fecha yo no he sabido qué tipo de lengua era, pero su abuela le hablaba en español, muy claro. Es muy pronto para que yo pueda pagarte nuestro acuerdo. Por favor, déjame disfrutar mi fortuna un año más. Señor, le prometo que te daré un alma. Y prometo que no será cualquiera. Será la de un inocente. Gracias, Señor. En cuanto yo parta de este mundo, obtendrá lo que le prometo. El miedo me ganó y el nerviosismo hizo que tirara un pedazo de metal. Su abuela estaba en el fondo y no me vio, pero estoy seguro que me escuchó. Salí corriendo de ahí, directo a la sala de estar, como si no hubiese pasado nada. Cuando su abuela subió, me dio indicaciones para realizar el famoso testamento. Yo estaba muy nervioso, pero en la medida que pude me mantuve tranquilo. Su abuela no paraba de hablar y de sonreírme. Cuando terminó de darme las indicaciones, me largué de esa casa y no volví hasta el día en que usted llegó aquí. Así que quien esté asustándole en esa casa no es su abuela, señorita. Ahí casi le arranqué la mandíbula al licenciado, pues no me había advertido de lo que pasaba, y mucho menos que mi pequeña era la que estaba en gran riesgo. Antes de que me apartaran de él, dijo algo. Perdóneme, pero antes de salir de esa casa, su abuela me amenazó. Me dijo que me olvidara de lo que había escuchado. O de lo contrario, a mí también me entregaría a lo que fuera que le había hablado en ese sótano. Ya no pregunté más. Volví a la casa, empaqué mis cosas y salí de ahí. Preferí vivir en la miseria a tener una fortuna a la costa de mi pequeña. Eso para mí sería pasar una eternidad en el verdadero infierno. Un tiempo después me enteré que el abogado murió a los pocos días de nuestro encuentro. Al paso de los años, esa mansión quedó en el abandono total. Les pasaré a la dirección, pero en verdad no sé lo que aún guarda el sótano de ese maldito lugar. Así que confórmense con saber que está en Pátzcuaro. Gracias por escucharme y que tengan una grandiosa noche. Hasta pronto. Infinitas gracias nuevamente por llegar con nosotros hasta el final de esta emisión. Amigos y miembros de este Club del Terror, les recordamos que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y encuentros paranormales espeluznantes que nos suelen pasar y que a nadie nos atrevemos a decirle. Pero les digo, no están solos. Aquí está su canal y pueden compartirnos su historia al correo buzondeanécdotas@gmail.com, y que también estará disponible en cada uno de nuestros videos. Les pedimos que si les gusta el contenido nos ayuden a aumentar las pilas de su Club del Terror, suscribiéndose, dándole like al audio relato y o compartiéndolo en todas sus redes sociales, que no cuesta absolutamente nada. Asimismo, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones y nos despedimos agradeciendo de su fina y distinguida
presencia. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio de